Así dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hay algo que tenemos que destacar de la palabra de Dios. Toda ella, en el Antiguo Testamento, habla de Cristo. Y habla precisamente de una forma extremadamente tremenda. Porque de repente si nosotros podemos ver la tipología de la figura de Cristo en el Antiguo Testamento, tanto los instrumentos que se utilizaban como también las personas y en las maravillas que Dios hacía, obviamente vamos a estar toda una vida, ¿no es cierto?, escudriñando la Escritura. Pero hay algo muy importante en este día que quiero compartir con todos ustedes. Este versículo bíblico nos habla precisamente de conocer el nombre de Jesús. ¿Por qué tanto interés en cuanto a lo que es el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús contiene todo lo que nosotros pensamos y mucho más. El propósito de Dios, el propósito eterno de Dios se basa en el nombre de Jesús. Amén, porque el nombre de Jesús significa Dios salva, Dios salva, Dios salva. Por eso dice Pedro que en ningún otro hay salvación. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, el nombre de Jesús, cuando nombra el nombre de Jesús, se desata una fuerza sobrenatural sobre toda hueste satánica de maldad. No hay cosa que no se rompa. Pero obviamente tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, porque todo se basa en la relación que nosotros tenemos con el Señor, como Pedro. Amén. Entonces, es por eso que en Israel, en la época de la iglesia, cuando daba sus primeros pasos, le prohibieron terminantemente predicar o enseñar el nombre de Jesús. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles 5:28, diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñen en este nombre. Ni siquiera ellos querían nombrarlo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¡Ay! ¡Qué tremendo! Porque acá podemos ver que estaban trastornando. Nosotros somos trastornadores. Usted sabe que somos trastornadores del mundo espiritual. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús y trastornamos el mundo espiritual. Le gusta a quien le guste. ¿Por qué? Porque se desata un gran poder a través de la palabra, a través del nombre de Jesús. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿a quién estamos viendo? La figura de Cristo en los 66 libros. La obra del Señor se basa en el propósito de Dios. Y es por eso que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Entendió? Entonces, hay algo tremendo que se desata cuando nosotros empezamos a entender que principalmente nosotros tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, porque sabemos precisamente con quién estamos luchando. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, las regiones celestes. Amén. Por tanto, la persona tiene que estar conectada con ese mundo espiritual, porque esto es una cuestión espiritual. Esto es una cuestión espiritual. Es por eso que Pedro no se callaba. Ni aunque lo mandaran callar, él no se iba a callar jamás. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 8 en adelante, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores, del pueblo, nación de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio ante todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ay, qué tremendo es pero en la cara, Tomás,
a quien vosotros crucificaste, y quien Dios resucitó de los muertos. Otro cachetazo más. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Qué tremendo, porque nos habla precisamente de que estas señales seguirán a los que creen. Y obviamente cuando nosotros empezamos a entender que la palabra de Dios se hace eficaz en nuestra vida, cuando nosotros la tomamos, la traducimos a lo espiritual, cuando nosotros empezamos a comer de la palabra de Dios y manifestamos la palabra de Dios en nuestra vida, se hace real. Y las promesas se hacen real. Lo que pasa es que muchos están ahí adormecidos en el nombre de Jesús, anestesiados espiritualmente. ¿Y qué pasa después? Se meten en un berrinche espiritual que no se puede ni siquiera sacar. ¿Y sabe por qué? Porque se ha alejado del Señor. O porque se ha metido en cosas que no tenía que meterse. O porque ha tomado a Dios a su manera. Entonces, ¿qué pasa? Después empiezan los problemas. ¿Y por qué no me sale nada? Y llora como un bebé. Pero resulta ser de que, ¿qué pasó? ¿Y la ayuda? ¿A dónde está? Yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo muy sencillo. La iglesia de Jesucristo, que está llena del Espíritu Santo, tiene que manifestar la gloria de Dios. La tiene que manifestar. Amén. Y no es porque de repente, ay, qué miedo que tengo, no quiero hablar medio fuerte. No. ¿A quién estás predicando? ¿A Cristo? Bueno, dale. Entonces, primer punto. La humanidad sin Cristo estaría perdida, sin esperanza, sin rumbo, sin destino. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera fallado en su misión? Cosa que iba a ser imposible porque Él es perfecto. Pero supongamos, ¿qué hubiera pasado? Lo que hubiera pasado es que la humanidad ya no existiría más. Lo que hubiera pasado es que los juicios apocalípticos se hubieran derramado hace 2000 años atrás. Lo que hubiera pasado es que Juan en la isla de Patmos seguiría tan esclavo como siempre y no recibiría ninguna visión del Apocalipsis, porque el Apocalipsis ya se estaría derramando. Porque los juicios de los tazones, de las trompetas, de los sellos hubieran sido derramados sobre la tierra. ¿Entendió? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pero gracias a que Él murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, en el nombre de Jesús tenemos autoridad para echar fuera demonios. Echar fuera demonios. ¿Qué dice la palabra? Vamos. Colosenses capítulo 1, versículo 27. ¿En qué tiene Dios? Dice, a quienes Dios quiso a dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, o sea, el pueblo no judío, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias a Dios que se plació en demostrar y acceder a aquellos que verdaderamente buscan la gloria del Señor, ¿no es cierto?, que se manifieste. Pero la gloria del Señor es espiritual. Es como el gozo del Señor. Y las consecuencias obviamente son tremendas. Pero nosotros tenemos que entender, el pueblo de Dios no se ajusta a lo material, sino a lo espiritual. Lo espiritual es consecuencia de lo espiritual da como consecuencia a lo material. Y si nosotros buscamos lo material y decimos, Dios me bendice porque yo tengo esto, porque yo tengo lo otro, quédate con eso, porque eso no te va a salvar ni te va a rescatar de la miseria. Pero cuando empezamos a entender que todo esto radica en las cosas espirituales y le damos el lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se empieza a manifestar de una manera tremenda. Y ¿no es cierto? Obviamente Él sabe la necesidad que tenemos. Y dice la Biblia, uno de los salmos, que es el Salmo 37, dice que Él te concederá las peticiones de nuestro corazón.
Efesios capítulo 3, versículo 16 dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ¿qué? Plata, oro, casa, auto, que obviamente no estaría mal, ¿no es cierto? Por supuesto que no, pero eso tiene que ser consecuencia, sino ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. ¿Y todo por qué? En el nombre de Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Y en salvación en términos de sanidad, salvación en términos de liberación, salvación del alma del infierno. Entonces podemos entender la obra de Cristo. La gloria la vamos a ver cuando tengamos una completa transformación, que es producido con el continuo contacto del mundo espiritual de Dios. Continuo contacto. Ahora, todo esto es en el nombre de Jesús. Segundo punto: en ningún otro hay salvación. Es decir, no hay ninguna otra autoridad, ninguna otra personalidad, y aunque te parezca, mandar que el mango te va a salvar, porque no existe, y ningún otro sistema filosófico que pueda afectar el mundo espiritual y pueda dar rescate por un alma. Jamás. Solamente la sangre de Cristo. En Romanos capítulo 10, versículo 11 dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree, que en él creyere, no será avergonzado. Y cuando la palabra dice no será avergonzado, está hablando en distintos términos. En primer lugar, no será avergonzado porque se hace real en tu vida. La verdad no es solamente una palabra que se dice, sino es la realidad que nosotros vivimos. Y esa es la realidad que te quiere mostrar el Señor cuando tenés contacto con Él, cuando Él empieza a manifestar su gloria. Mire, cuando nosotros empezamos a entender que en Él no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, comprendemos que todo eso lo cubre. Cuando creemos profundamente que en el nombre de Jesucristo tenemos salvación, ahí es cuando tenemos un respaldo gigantesco. Gigantesco. ¿Cómo lo tuvo Jeremías? Jeremías capítulo 1, versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Escuche, Jeremías estaba solito. Apenas tenía una persona que era como escriba, que estaba al lado de él y cada profecía él escribía. Pero Jeremías estaba solito, físicamente estaba solito. Y es por eso que le da una palabra de aliento a Jeremías, aunque todos estén en contra de ellos. Se puso en contra de la mamá, el papá, todos estaban en contra de Jeremías. Porque Jeremías decía la verdad, porque esa verdad, ¿no es cierto?, era la realidad que iban a vivir por 70 años. ¿Escuchó? Y cuando Dios te avisa de algo, es porque hay algo importante, porque hay algo que va a acontecer. Escuche, entonces todo el mundo estaba en contra de Jeremías. Aún el rey estaba en contra de Jeremías. Ahora fíjese, usted está acá y imagínese que todos están en contra de usted, no solamente su familia, todo Mingaguazú está contra usted. Imagínese, el intendente, el comisario, todo el mundo y todos los importantes están en contra de usted. No se quieren ni acercar porque dicen que es nocivo. A eso es lo que le pasaba a Jeremías. Pero había alguien que estaba y le dijo: no tengas miedo, porque aunque estén todos en contra tuyo, yo voy a estar a favor tuyo. Qué lindas palabras, ¿verdad? Pero cuando estamos en ese momento,
Vamos a ver si son lindas o no. ¿Creemos o no? Porque es fácil decirlo. Pero cuando estamos ahí, no es tan fácil. No es tan fácil. Tercer punto. Creer en el nombre de Jesucristo es sentirse identificado con Él. Es absorber la identidad de Cristo en nuestra vida. Sentirse uno con el Señor. ¿Usted se sintió parte del cuerpo de Cristo? Tremendo. Entonces, es como meterse adentro de un tanque de guerra. Saber que las balas no te van a penetrar. Las bombas no te van a tocar. Y tenés todos los armamentos disponibles. Así es como que te sentís. Sabes que todo está en control. Pero tenés que creer que en el nombre de Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Amén. Tenés que creer. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Qué tremendo lo que dice Pablo acá. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? Qué tremendo. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos unidos con el Señor. Nuestra voluntad está pegada a la voluntad de Dios. Por ende manifestamos su voluntad acá en la tierra. Usted es un ser tripartito. Es espíritu, tiene un alma y habita un cuerpo. Y estas tres se manifiestan. Tienen espíritu para comunicarse con el Señor, con el Espíritu Santo. Tiene un alma porque es la identidad suya. Y porque tiene que absorber lo que le comunica el Espíritu Santo. Pero tiene un cuerpo para manifestar lo que es por dentro. Debemos creer en el nombre de Jesucristo. En Él se cumplen todas las cosas. Todas. Ya que expresa una parte muy importante de nuestro Señor y Salvador. Esa parte muy importante es la vida eterna. Es la vida que te ofrece Jesús. Es el camino angosto. Es la puerta estrecha. Amén. Y los ideales, tirarlo a la basura. ¿Qué ideales tenés? Fuera lo que dice el Señor. Cuando vos tenés a Cristo, lo tenés todo. Si no lo tenés, cuando vienen los problemas, vos no sabes cómo hacer. Ni sabes cómo enfrentarlo. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. ¿Lo cree? ¿Lo cree o no? Me parece que hay algunos que lo creen nada más. ¿Lo cree o no? Créalo.